Vamos a ver, son tres partes de fisiología gastrointestinal. Vamos a tratar de bajar las horitas para poder hacer mañana todo lo que es fisiología renal. Son cuatro cuestiones que tiene una parte de gases arteriales importante. Entonces, empezamos con ver cómo son las secreciones del tracto gastrointestinal. Vamos a hablar de digestión hoy día. Vamos a reconocer las glándulas primero y a describirlas de estómago, intestino, básicamente, la secreción pancreática, enzimas y regulación de su secreción. La siguiente sesión vemos lo que es fisiología del hígado. Y luego vamos a ver rápidamente así lo que es nutrición, o sea, cómo, mejor dicho, la digestión de los diferentes productos que consumimos. Entonces es lo que vamos a ver ahora y vamos a avanzar. El aparato gastrointestinal es uno de nuestros contactos con el medio ambiente. A través de él ingresan lo que son los nutrientes al organismo, ¿sí? Parte de lo que necesita el organismo lo hemos visto en la sesión anterior cuando hemos hablado de aparato respiratorio. Entonces, pero para poder tener energía, aparte del oxígeno, para hacer un metabolismo aeróbico, necesitamos el ingreso de nutrientes, y esta es nuestra vía de ingreso, ¿no? Entonces tenemos la digestión, empieza, es el procesamiento de los alimentos que nosotros consumimos, empieza en la misma boca, ¿sí? Con el triturar los alimentos, ¿no? Y luego de ello van a ir pasando por el esófago, que es prácticamente un conducto nada más de transporte, ¿no? Va mezclando lo que se ha triturado en la boca y que ya se empezó a digerir por las enzimas salivales, y luego en el estómago hay una mezcla importante de los nutrientes, hay secreción ácida y también se digieren las proteínas principalmente. Luego de ello vamos a pasar al intestino delgado, que tiene 3 porciones, como saben ustedes ya, el duodeno, que es la más pequeña, ¿no? Que tiene 4 porciones, dibuja una especie de marco aquí dentro del cual justamente se encuentra el páncreas, que es una de las glándulas anexas también de la digestión. Luego se va a continuar con una porción mucho más grande, que es el yeyuno, y es el yeyuno donde se produce la mayor parte de la absorción de los alimentos que nosotros ingerimos. Luego va a haber una porción final del intestino delgado que se llama íleo, que llega aquí hasta el intestino grueso, donde se encuentra además nuestro apéndice reticular justo al costado de lo que se llama la válvula ileocecal, ¿no? Ileo de íleo, la última porción del intestino delgado, y cecal de ciego, que es la zona de aquí del intestino grueso, ¿no? Luego de ello, en el intestino grueso, básicamente lo que tenemos es absorción de agua, ¿sí? Entonces empieza a desecarse el contenido intestinal hasta que llega a la zona del recto, ¿no? Para poder expulsar ya lo que vendrían a ser las heces, ¿no? En el camino vamos a encontrar que hay una serie de procesos fisiológicos muy interesantes que vamos a describir para conocimiento de todos ustedes. Entonces, péptidos gastrointestinales y secreción gastrointestinal 1. Básicamente, el aparato digestivo, lo que yo ya estaba resumiendo, que empieza aquí en la boca, ¿no? Con los dientes, la lengua y las glándulas salivales, que son parte de los productos que nos empiezan a ayudar a digerir los alimentos, ¿no? Los alimentos que se empiezan a digerir en la boca vienen a ser los carbohidratos, ¿no? Porque precisamente las glándulas salivales tienen una enzima, un compuesto que se llama amilasa, y que empieza a digerir a los nutrientes carbohidratos. El resto de alimentos empiezan a ser triturados, cortados a través de los dientes y los incisivos, y luego triturados con los molares, ¿no? Que son las muelas, como se conocen popularmente. Luego tenemos, atraviesa la faringe, que está por detrás de la lengua. Tenemos el esófago, que es un conducto simplemente de transporte del alimento, que empieza a procesarse aquí, que ya vamos a llamar como bolo alimenticio, y tiene una unión, como pueden ver aquí, con un ángulo, ¿sí? Es una unión angulada. Este de aquí viene a ser el músculo diafragma,
circulación del esófago penetra aquí al abdomen, sale del tórax, penetra al abdomen y se une al estómago formando este pequeño ángulo. Ese ángulo es muy importante porque eso evita el reflujo de contenido, el regreso de contenido estomacal o gástrico hacia el esófago. Funciona como una especie de válvula. Entonces, deben haber ustedes escuchado, es un término muy común, las enfermedades por reflujo, ¿sí? Entonces, cuando ocurre ese reflujo es precisamente porque aquí, en el orificio que el músculo diafragma tiene naturalmente para que pase el esófago, ¿no? A veces hay debilidad en esa zona, se abre y parte del contenido abdominal atraviesa ese orificio y eso vendría a ser una hernia. Una hernia es producción de contenido a través de un orificio natural anatómico. Entonces eso vendría a ser una hernia que le llamamos hernia hiatal porque esta zona se llama hiato. Entonces la hernia hiatal, ¿qué es lo que va a ocasionar? Al perderse este ángulo va a favorecer constante reflujo de ácido. Tenemos muchos pacientes nosotros en medicina que creemos que son asmáticos y en realidad no son asmáticos, sobre todo esa asma nocturna. ¿Por qué? Porque lo que tienen en verdad es una hernia aquí, que se llama hernia hiatal, como les digo, tienen reflujo de ácido y en la posición horizontal al momento de dormir aspiran contenido ácido hacia el pulmón y eso origina lesión y espasmo bronquial cierto, como habíamos visto la semana pasada, hace 2 semanas. Entonces, este ángulo es muy importante por esa razón, porque evita los reflujos desde el estómago hacia el esófago. Y eso es muy importante porque el esófago, como un órgano de mera conducción del bolo alimenticio, no produce ácido como si lo hace el estómago, el órgano que tiene el pH más bajo de todo el organismo, ¿no? Aquí se maneja secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Imagínense el ácido que nosotros tenemos dentro del estómago. Entonces, ¿cómo así es que ese ácido no perfora el estómago, no perfora las paredes del estómago? También vamos a ver eso hoy día, ¿no? Para que vean una vez más maravillamos de lo perfecta que es esta máquina, que es el cuerpo humano, ¿no? Y luego viene ya la última, aquí es el fondo gástrico, el cardias, la zona del fondo gástrico, el cuerpo del estómago, el antro y el pilo, que es la última porción de esto, ¿no? Ya lo deben haber visto. Y luego ya viene el intestino con su muy particular disposición anatómica. Si nosotros hacemos un corte en el estómago, vamos a ver estas grandes vellosidades que aparecen aquí recubiertas, tapizadas de células, que era lo que yo les adelantaba el otro día, ¿no? Y esto también lo vamos a ver en el intestino en el siguiente corte, que el hecho de tener estas prolongaciones digitiformes aquí, ¿no? Como si fueran unos dedos, estas criptas que vemos aquí, permite ampliar la superficie de contacto de la mucosa con los alimentos. Miren, si yo tuviera solamente esto tapizado así en línea recta, podría yo calcular la superficie de intercambio, ¿no es cierto? Pero si yo empiezo a sumar todo esto de área de intercambio, es diferente. Esos pliegues están hechos precisamente para ello. Recuerden que dentro del abdomen tenemos aproximadamente 7-8 metros de intestino, que es el área que va a estar encargada del intercambio de nutrientes, ¿no? Entonces, eso también es importante reconocerlo. Para eso es este tipo de disposición, ¿no? Aquí nosotros vemos que tenemos vasos sanguíneos, arteriales y venosos. Tenemos también un vaso linfático que se encarga de remover, la linfa remueve impurezas del intersticio generalmente, y además, si notan estos pequeños puntitos aquí, que lo van a ver ya mejor cuando les pase la diapositiva, esto es nervios inervando la zona interna del estómago, como lo van a ver también a nivel intestinal. Y este sistema nervioso funciona casi como si fuera un ente autónomo, porque le va a permitir al tubo digestivo 2 cosas. Lo
Primero, interactuar con el sistema nervioso central. ¿Por qué? Si yo les pongo a pensar, por ejemplo, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? Puré con pollo. Ya. ¿Tu comida favorita? La que tú quieras, lo que se te antoja. Y te calcula ya muy bien. Ya, muy bien. Entonces, si cada uno empieza a pensar en su plato favorito, el solo rememorar empieza a hacer que uno empiece a salivar. Y no solamente ahí se empieza a producir secreción, empieza a producir secreción en el estómago, y si por allí de repente por estudiar no comieron, ahorita empieza un poquito un disconfort aquí en la boca, el estómago, como le llamamos, ¿no? En la parte superior, el epigástrico, ¿no? Y así ocurre también cuando ustedes perciben un olor de una comida agradable que les rememora sabores, ¿no? Que es lo que sentimos a nivel de la lengua. Precisamente, ahí es donde tenemos el primer contacto de este sistema nervioso, que, como les digo, hace funcionar casi de manera autónoma al tracto gastrointestinal. Y eso es lo interesante, porque vamos a ver que en las secreciones que se necesitan para digerir los alimentos, tenemos una serie de fases. Y la primera fase que existe para esta digestión se llama fase cefálica de cabeza, ¿no? Entonces, esa sensación, por ejemplo, de solamente de estar salivando, pensando en un alimento, o al sentir un olor, al recordar esas experiencias, se debe a la interacción del sistema nervioso central con el tubo digestivo a través de unos terminales nerviosos. Y a su vez también, ¿qué otra importancia tienen esos terminales nerviosos? Que funcionan como una especie de marcapaso. Se autodespolarizan y despolarizan y despolarizan y despolarizan y despolarizan, contrayendo el músculo. Aquí ustedes ven una gran capa muscular, que es una capa muscular lisa, músculo liso. No es el músculo estriado con el que hacemos ejercicios de los músculos de las extremidades, sino un músculo liso que tapiza a las vísceras por dentro. Y esto precisamente le sirve al tubo digestivo, porque recuerden que tenemos que transportar los alimentos. ¿Cómo transportamos los alimentos? No resbalan los alimentos son impulsados por contracciones. Contracciones que de repente en algún momento, creo que todos hemos tenido en algún momento el desagradable placer de tener una diarrea, por ejemplo, ¿sí? Y en esos momentos hay dolor, ¿no es cierto? ¿Cómo suele ser ese dolor abdominal cuando alguien está con diarrea, una diarrea muy intensa? ¿Cómo describirían ese dolor? ¿Qué sensación da? Ya como si fuera una especie de vibración, ¿no? Pero hay otro término que se usa, ¿no? ¿Cómo se llama ese término? Muy conocido. No se necesita estudiar medicina para eso. Cuando les da un dolor ahí en la barriga, ¿cómo le suelen llamar? ¿Dolor de qué tipo? Empieza con C. Cólico. Los cólicos. Los cólicos son movimientos repetitivos intensos, contracciones intensas de las vísceras huecas, porque recuerden que en el abdomen tenemos vísceras sólidas, como el hígado, el vaso, y vísceras huecas, como el estómago, los intestinos, la vesícula biliar, la vía biliar en general, que vamos a ver también. Entonces, tenemos esos dos tipos de vísceras, y generalmente ese dolor tipo cólico se debe a esas contracciones, pero exageradas. Esas contracciones que normalmente cumplen dos funciones. La primera, de continuar mezclando los alimentos, que se van degradando poco a poco. Y la otra es precisamente el transporte del bolo en dirección hacia abajo, ¿sí? Para poder exponer el bolo digerido a las vellosidades intestinales para que podamos absorber los nutrientes. Y luego de que se absorbieron los nutrientes y que se absorbió el agua del bolo, van a formarse finalmente las heces que van a ser expulsadas a través del recto y el ano. Entonces,
para que llegue hasta allí, hasta la última porción del tubo digestivo, tiene que haber un movimiento coordinado. Y eso es lo que hace este plexo nervioso que se llama el plexo mioenterico. Miren el intestino delgado, las vellosidades, ¿no? Mucho más marcadas en número, ¿sí? Más número, como si fueran dedos de guante, toda esta estructura, toda esta superficie lista para absorber nutrientes. Entonces amplía el área de contacto con los alimentos y de absorción. Aquí hay un dato muy particular que ustedes deben saber, si les han enseñado por histología, que para que una célula que se forma aquí en la cripta, se llama, que es esta parte inferior interna entre las vellosidades, llegue hasta la punta de la vellosidad como una célula madura, deben pasar por lo menos unos 7 días. ¿Sí? Unos 7 días. Y son células que están en constante recambio, constante recambio. ¿Ya? Eso es importante para nosotros en medicina, por ejemplo, porque cuando ustedes tratan una enfermedad en la cual las células se reproducen sin ningún control, ¿cómo se llama esa enfermedad? Cáncer, ¿no es cierto? La célula ha perdido completamente los controles de seguridad que le permiten dividirse con orden, ¿no? Y entonces tenemos que utilizar medicamentos que impidan la división celular, que es lo que hace las células neoplásicas. Y para ello, por esa razón, es que los quimioterápicos, las quimioterapias dañan no solamente a las células cancerosas, sino también a las células que están en constante recambio. Dentro de ellas, las células del tubo digestivo, que rápidamente se recambian. Entonces, por esa razón, es que vienen los vómitos, muchas veces diarrea en los pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia. Esa es la razón, porque al ser células activadas en un modo de reproducción muy acelerado, prácticamente es justo ahí donde actúan los quimioterapias, ¿no? Como pueden ver, aquí también hay el plexo mientérico, tenemos arterias, venas linfáticas, ¿no? Es muy similar. Y tenemos esto de aquí, la placa de Peyer. ¿Saben qué es la placa de Peyer? ¿Les han mencionado en algún momento la placa de Peyer? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Cualquiera no importa, a ver, vamos a ver si más o menos. No, tiene células. Células. ¿Qué células serán? ¿Qué células creen que sean? Exactamente. ¿Y por qué será que hay células de defensa aquí? Exacto, está abierto al exterior. El tubo digestivo está abierto hacia el exterior. Entonces, por esa razón es que tenemos un sistema inmunológico muy desarrollado a nivel intestinal, y sobre todo por la gran área de contacto que hay con el exterior, ¿correcto? Esa es la razón de que tengamos este sistema inmunológico muy desarrollado a nivel intestinal y que explica actualmente los enfoques de muchas enfermedades en medicina. Los 4 procesos del aparato digestivo entonces van a ser la secreción, que viene a ser el movimiento del material desde las células de cada órgano hacia la luz, ¿no? Este es el tubo digestivo, ¿no? Entonces nosotros tenemos bien, aquí tenemos la sangre, líquido intersticial, la pared del órgano con sus células, todas con sus vellosidades, y esta es la luz. Por ejemplo, puede ser la luz gástrica, la luz del intestino, ¿no? Entonces, los procesos que nosotros tenemos son secreción, en el cual las células emiten líquidos que permiten y favorecen la digestión dentro del tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos el alimento que se va a ir degradando en sus principales componentes, ¿no? Que son carbohidratos, lípidos y proteínas, van a tener un proceso de digestión diferente, con enzimas, con productos con secreción diferente. Además, esta secreción también sirve para comunicarse con las células de todo el órgano para cumplir las otras funciones que son, aparte de la digestión, que ya estamos viendo que para eso las secreciones, tenemos para la absorción, que es el movimiento de material desde el interior de la luz del tubo digestivo hacia la sangre. Y aquí, por favor, en comparación con lo que vamos a ver mañana, miren este término, absorción.
El día de mañana no vamos a ver absorción, el día de mañana vamos a ver reabsorción. ¿Qué órgano es el que hace reabsorción? El riñón. ¿Sí? El riñón. ¿Por qué? Absorción significa el pasaje de estas moléculas al torrente sanguíneo. Eso es la absorción. Entonces, el aparato digestivo está preparado para que una vez que los nutrientes han sido escindidos, digeridos hasta su mínima expresión absorbible, entonces pasan a través de las células para llegar hasta el torrente sanguíneo. Es llevar los nutrientes al torrente sanguíneo. Eso es absorber. Pero el riñón, ¿qué hace? Vamos, como un pequeño spoiler, el riñón filtra, ese término lo vamos a ver mañana, filtra como si fuera un colador algunas moléculas que pasan a los túbulos que luego van a ser los que formen la orina. Y entonces, algunas de las moléculas que se filtran, que pasan a los túbulos renales, vuelven a ser captadas. ¿Sí? Algunos electrolitos y algunas otras moléculas. Entonces, muy pequeñas, de paso. Entonces, ya allí nosotros no estamos haciendo absorción, porque esas moléculas que pasan al túbulo renal vuelven al sistema circulatorio, pero eso ya no es absorción. Recuerden que para que salga por el riñón tuvo que entrar primero por el tubo digestivo. Por eso el proceso que nosotros vamos a ver mañana se llama reabsorción. ¿Ya? Entonces no lo vamos a confundir. Órgano que absorbe es el tubo digestivo, en diferentes porciones. Quien reabsorbe es el riñón, o sea, vuelve a absorber. Y la motilidad que viene a ser el movimiento, ese movimiento que les estaba describiendo de la diferente inicio, ¿no? Rápidamente, y esto es importante, por ejemplo, no sé si alguien ha tenido oportunidad de ver a alguien que tiene abocado el intestino, por ejemplo, hacia la pared del abdomen. ¿Algún familiar o algún conocido? Nadie, ninguno de ustedes ha visto esto. Estos se llaman ostomías. Ostomía es como una boca. Supongamos que tienen un proceso inflamatorio, ¿no? En la parte más baja, entonces, para que pueda, un cáncer, por ejemplo, entonces, para que pueda seguir eliminando sus productos, se aboca la parte intestinal hacia la pared abdominal. ¿Sí? Entonces, esas ostomías, es importante saber de dónde son, porque si ustedes pueden ver, miren esto de aquí, nosotros ingerimos aproximadamente entre 2 litros de alimento y bebida al día. Miren cuánta saliva se produce al día, 1,5 litros. Miren cómo va a haber. 1,5 litros de saliva. ¿Sí? Y es de 24 horas, obviamente. El hígado produce medio litro de bilis. El estómago produce 2 litros de secreciones gástricas al día. El páncreas, que está aquí, produce 1,5 litros de secreción. Y el intestino también produce 1,5 litros. Miren entonces cuántos litros de líquido hay en la luz de los intestinos. 9 litros. 9 litros de secreción combinada, ¿no? Es bastante, aparte obviamente de lo que estamos pidiendo. Y este líquido, imagínense qué pasaría si en este momento les digo a ustedes que se tomen 9 litros de cualquier líquido. No van a tolerar. Porque el estómago va a tener una capacidad limitada y si quisieran forzarlo van a terminar vomitando porque no pueden más con ese volumen, es un volumen muy grande. Pero recordemos que esto es en 24 horas, que hay toda una dinámica de manejo del fluido, ¿no? Entonces es un recuento total. Pero como toda en homeostasis, ese equilibrio, todo volumen que ingresa al cuerpo tiene que ser expulsado. Entonces miren, el líquido extraído del aparato digestivo por absorción 7,5 litros desde el intestino delgado. Eso es lo que absorbe el cuerpo. Miren, 7,5 litros. 1,5 litros en el intestino grueso y una pequeñísima cantidad, no son kilos en verdad como suele bromearse, en las heces, ¿no? Entonces 100 mililitros usualmente, salvo pues que nosotros estemos con una infección como el cólera, por ejemplo, que es una diarrea, pero de esas de campeonato. Si sumamos todo esto, tenemos también 9 litros que se han extraído del álbum intestinal. Entonces hay un balance. Aquí está lo que yo les decía, el sistema nervioso mientérico, ¿no? Tiene dos tipos de reflejos, los reflejos largos y los reflejos cortos. Los reflejos
reflejos largos se integran en el sistema nervioso central, ¿sí? A nivel de centros nerviosos muy específicos, fuera del tubo digestivo, pero que sus aferentes, es decir, la señal que llevan desde la zona de contacto gastrointestinal hacia el sistema nervioso central, provienen del sistema nervioso mediastino. Y tenemos unos reflejos cortos que son los que se originan en el mismo sistema nervioso entérico, ese de los nervios, las terminales nerviosas, allí mismo. Como cuando veíamos, por ejemplo, los reflejos, el reflejo rotuliano que no necesita procesarse la información a nivel cerebral, también hay algunas funciones que el mismo sistema nervioso intestinal procesa, no necesita del sistema nervioso central. Y todos estos procesos se llevan a cabo enteramente en la pared del intestino. Entonces, ¿qué cosa es lo que se coordina arriba? La fase cefálica de la digestión de diferentes órganos, ¿no? Entonces acá tienen ustedes el prealimentación. Todavía no hemos comido, pero ya estamos salivando, ya estamos con una sensación aquí urente, quemante de repente en la boca del estómago, ¿no? Como cuando dicen me duele la boca del estómago, debo estar con hambre, ¿no? Algo de eso pasa. Entonces hay receptores sensitivos que llevan luego la información aferente hacia el cerebro, y el cerebro responde a través de neuronas simpáticas y parasimpáticas, los dos componentes del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y llegan a las neuronas del intestino, del tubo digestivo, ¿sí? Y allí ustedes tienen que ver lo que dice aquí, sistema nervioso entérico, el pequeño encéfalo, porque le da cierta autonomía al tubo digestivo, toma sus propias decisiones prácticamente el intestino, ¿no? Entonces tenemos igualito aquí otros estímulos locales. Recuerden que el Silverton, cuando dibuja sus ciclos fisiológicos, ¿no?, toma primero el estímulo como este óvalo amarillo, ¿no? Entonces el primer estímulo es el estímulo que llega a través de los sentidos de la fase cefálica, y tenemos estímulos locales. ¿Cuáles son los estímulos locales ya en el tubo digestivo con presencia de alimento que estimulan esas secreciones? En primer lugar, si algo está entrando al tubo digestivo, al intestino que normalmente está así cerrado, lo va a abrir, o sea, hay una distensión, ¿sí? Eso es lo primero, porque recuerden que no se llena solamente del bolo alimenticio, se está llenando de todos esos litros de secreciones que hemos visto anteriormente. Entonces se produce distensión y eso ya empieza a disparar estímulos. ¿Cómo lo va a disparar? Con despolarizaciones. Empiezan a despolarizarse las células, empiezan a enviar señales hormonales mediante unos péptidos a los diferentes órganos para que cada uno cumpla su función. La osmolaridad también, si ustedes consumen un alimento muy osmolar, va a jalar mucho líquido y va a terminar distendiendo mucho el tubo digestivo. Y lo otro es la otra característica que actúa estimulando al sistema nervioso intestinal, es la capacidad de ácido que tenga cada alimento, ¿ya? Entonces, por eso, no sé si han visto ustedes, hay personas que tienen, se llama intestino irritable, que tienen mucha diarrea o a veces dolor después de comer. Esa gente con el ácido tiene una reacción muy intensa, ¿sí? ¿En qué otro caso se genera ácido? Y lo vamos a ver si nos da el tiempo hoy con la tercera sesión de gastrointestinal, que es en la digestión de los alimentos. ¿Cuántos intolerantes a la lactosa hay aquí? Nadie que mala leche. Ahí tenemos nuestros compañeros, mala leche. ¿Qué pasa? Uno se llena de gases porque no puede digerir las bacterias que hay dentro del tubo digestivo, empiezan a digerir esos carbohidratos que nosotros no hemos podido digerir por falta de la lactosa, que es una enzima que divide a los azúcares provenientes de la leche. Entonces, y se forman productos ácidos, y esos productos irritan, y ahí es donde viene la diarrea y viene el dolor abdominal producido cuando tenemos intolerancia a la lactosa y no nos alimentamos con leche sin lactosa. Entonces, tenemos células secretoras en todas partes, tenemos estas neuronas que van a activar o inhibir algunas de las neuronas del sistema digestivo, y se van a producir estos péptidos gastrointestinales que estimulan tanto a los órganos intraabdominales como aquí, miren, al encéfalo, al cerebro. Y aquí muchos de estos péptidos tienen que ver con lo de la obesidad.
lo difícil que es controlar a veces a las personas con obesidad para que puedan bajar de peso se debe también a algunos estímulos de los péptidos gastrointestinales que llegan al cerebro. Estos péptidos a su vez van a actuar sobre el músculo liso de las vísceras y sobre las células que puedan producir algún tipo de secreción, estimulando su secreción, ¿no? Y finalmente eso va a tener sus efectos finales, ¿no? Que van a depender de la zona donde nos encontramos con el bolo alimenticio. Estos son los principales componentes del tubo digestivo, ¿no? Miren, tenemos en cavidad oral y esófago se secreta saliva, que es la que produce las glándulas salivales, que se digiere ahí, como ya les habían adelantado, que empieza la digestión de los carbohidratos. ¿Sí? No se absorbe ninguna, a nivel de la boca, de la faringe, del esófago no se absorbe ningún elemento, en el estómago tampoco, donde se empieza a absorber es en el intestino. Entonces, ¿qué otra función tiene la boca, la cavidad oral del esófago? La masticación a nivel de la boca, la deglución, el pasar el alimento a través de la faringe y luego el transporte al esófago. El estómago sí secreta varios componentes. En primer lugar, ácido clorhídrico mediante sus células parietales, unas células especiales que hay en la mucosa del estómago. Además, hay pepsinógeno y lipasa gástrica. El pepsinógeno se encarga de la digestión de las proteínas. ¿Sí? Aquí empieza la digestión de las proteínas. Y la lipasa significa una enzima que permite digerir grasas. ¿Sí? Además se produce moco y bicarbonato. ¿Para qué producirá el estómago moco y bicarbonato? ¿Qué dice? ¿Para qué producirá moco y bicarbonato el estómago? Para contrarrestar la acidez intensa que hay dentro de su luz. El estómago produce ácido, pero ese ácido puede dañar la mucosa. Entonces, la protección está con la capa de moco que hay recubriendo el interior del estómago y además un bicarbonato que está pegadito ahí a las células, una capa de bicarbonato que disminuye la acidez, contrarresta la acidez. Entonces, por eso se produce también ahí en las células mucosas superficiales moco y bicarbonato. Además, hay otro producto, otro péptido que se llama gastrina. La gastrina en las células G del estómago permite la secreción ácida. Histamina, que es una molécula que se ve mucho en los pacientes alérgicos, pero que aquí en el estómago estimula también la secreción ácida. ¿Qué se digiere entonces aquí? Ya estamos viendo proteínas y grasas. Los carbohidratos pasan nomás. Empezaron a digerirse arriba, pero pasan. ¿Sí? Pero las proteínas y las grasas sí empiezan a digerirse. Así que vayan viendo bien esto de aquí, porque podemos hacer alguna pregunta en el examen final, poniéndoles un ejemplo de una comida. Más o menos van a tener idea de cuáles serían los componentes de esa comida y entonces dónde empieza a digerirse, dónde empieza la digestión de ese alimento que nosotros les ponemos como ejemplo, ¿no? Eso se puede ver. La motilidad lo que va a ocasionar son la mezcla de lo que se circuló en la boca, ¿no? Y luego expulsarlo a través del píloro para que llegue al intestino. En el intestino tenemos todo el resto de secreciones. Hay secreción intestinal propia, principalmente bicarbonato, para contrarrestar ¿qué cosa? Es ácido el interior intestinal. ¿Por qué tendría que ser alcalino? ¿Por qué tendríamos que tener mucho bicarbonato ahí? Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos ahí bicarbonato? La respuesta es sencillísima, ¿no? ¿Quién le manda ácido al intestino? El estómago. Entonces, para evitar daño de la mucosa intestinal, el intestino, las secreciones que convergen en el intestino, porque no es solamente el intestino, el páncreas y la bilis, tienen bastante bicarbonato. Y ese bicarbonato tampona, disminuye la acidez para evitar dos cosas. En primer lugar, que haya daño de la mucosa, que se ulcere, que se formen heridas. Y lo segundo, que permite la activación
de las enzimas de la digestión, porque si no se pudiera contrarrestar ese ácido, no se activarían las enzimas de la digestión y ustedes tendrían una diarrea también de campeonato porque no pueden absorber nutrientes. Si no se logra cortar a los nutrientes a su mínima expresión que les permita absorberlos, entonces generan una condición de ósmosis, es decir, empiezan a retener líquido, a jalar líquido, y ustedes se llenan de líquido dentro del intestino. Y si se llenan de líquido, eso significa que van a tener deposiciones diarreicas. Cuando hay mala absorción, cualquier problema que origine problemas en la absorción de los nutrientes, eso va a generar diarrea. Y un poquito también deberíamos ver en la tercera clase, que es los que tienen intolerancia a la lactosa también tienen diarrea, porque no digieren uno de los alimentos, ¿no? Y también después de que ustedes han tenido una infección intestinal, y ahí va un poquito lo de las criptas y el crecimiento de las células, al inicio pueden ustedes tener todavía diarrea si es que no hacen dieta, porque si los alimentos, por ejemplo, empiezan a consumir productos lácteos después de que han tenido un proceso infeccioso diarreico, entonces no van a poder absorber esa lactosa, porque las células de la vellosidad intestinal de la punta han sido inflamadas y probablemente destruidas. Hay que esperar que las células que vienen de abajo recubran nuevamente a las vellosidades. Entonces allí se normaliza la absorción y por esa razón es que se indican esas dietas cuando una persona tiene una infección intestinal. Bueno, aquí dentro del intestino llega la secreción del páncreas para digerir los carbohidratos, llega la secreción desde el hígado, vesícula biliar, el conducto biliar común, y llega en el mismo punto que el páncreas, ahí mismo drena la bilis. ¿Para qué nos sirve la bilis? Para la digestión de grasas, para la digestión de grasas. Entonces aquí en el intestino, como ustedes pueden ver, se digieren polipéptidos, es decir, cadenas de varios aminoácidos, hidratos de carbono, grasas y algunos ácidos nucleicos. Se absorbe ya en su mínima expresión, ¿no? Aminoácidos, las proteínas se convierten en aminoácidos y pequeños péptidos, mono y disacáridos. La lactosa, por ejemplo, es un disacárido, tiene dos azúcares, ¿no? Monosacáridos se absorben bien, es decir, la glucosa, ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol, ¿no? Algunas bases nitrogenadas, agua, iones, obviamente, minerales y vitaminas, ¿no? La motilidad del movimiento intestinal me permite mezclar los alimentos, me permite propulsarlos hacia la parte más baja, más distal, ¿no? Primariamente por segmentación, eso se llama peristaltismo, En el intestino grueso hay secreción de moco, básicamente. ¿Para qué es el moco? Básicamente como protección de la mucosa, porque es el órgano que más bacterias tiene, el más contaminado. Entonces ese moco evita que la mucosa sea dañada. Digestión ninguna, salvo las que las mismas bacterias que están allí digieren algunos nutrientes y nos proveen, aunque parezca raro, nos proveen de algunos nutrientes, algunas vitaminas sobre todo. La absorción sí se da, pero ¿de qué? De agua y algunos electrolitos, minerales, vitaminas, agua, moléculas orgánicas pequeñas. Por esa razón es que a veces administran medicamentos por vía rectal, porque se produce una muy buena absorción a nivel del intestino grueso. Y también obviamente mezcla, ¿no? Y movimiento para expulsar el producto final de la digestión que viene a ser las heces. Bien, tenemos una serie de glándulas en el tubo digestivo que van a secretar enzimas digestivas y moco. El moco para defensa y para digestión, ¿no? Tenemos diferentes tipos anatómicos de glándulas, mucosas, unicelulares, de Lieberkühn, glándulas profundas, salivales, de páncreas, en fin. Entonces, ¿cómo nos estimulamos nosotros para la secreción digestiva? Uno es por el contacto del mismo nutriente con los epitelios, con las células que recubren el tubo digestivo, ¿no? Ese es uno de los puntos para la secreción. La acción mecánica directa del alimento sobre las células glandulares estimula la secreción de los jugos digestivos y activa a los terminales nerviosos que existen dentro del intestino o sistema nervioso central, ¿no? Pero miren esto, estimulación autónoma de la secreción, ¿no? Los estímulos parasimpáticos aumentan la secreción
simpáticos puede tener doble efecto, o lo incrementan o disminuyen según el estado secretorio previo de la glándula. El simpático es el sistema nervioso de la alerta, ¿sí? Adrenalina, noradrenalina. Entonces, lo que uno maneja, estoy con adrenalina, ¿no? Entonces, a veces, cuando una persona es muy nerviosa, quiere ir al baño, ¿no? Entonces, por no citar una frase muy común que dice, me cede el miedo, ¿no? Entonces, eso precisamente se debe a estímulo simpático, al estímulo de estrés, ¿ya? Entonces, excita ligeramente la secreción, y si ya hay un aumento de la secreción, entonces recién ahí los simpáticos disminuyen la secreción. Pero los parasimpáticos, estos sí, aumentan las secreciones glandulares. Cuando ustedes se alimentan, están pensando en huir si están alimentándose, estar en alerta, en huir. No, ¿no es cierto? El sistema simpático es el sistema de alerta, pero el sistema parasimpático, en cambio, nos permite cumplir ese tipo de funciones. En ese momento uno está pensando, comiendo y pensando a dónde voy a correr, ¿no? Entonces, el sistema parasimpático se encarga de regular estas funciones que no necesitan de la alerta. En cambio, el sistema simpático hace el ritmo, hay sudoración, puede haber un poquito de disconfort abdominal, porque hay más secreciones, pero usualmente esa función le corresponde al sistema parasimpático. Entonces tenemos múltiples, bien, todas las moléculas que estimulan o disminuyen muchas veces la función de algunos órganos digestivos. ¿Por qué digo disminuyen? Porque, por ejemplo, hay algunas hormonas que disminuyen o enlentecen el vaciamiento gástrico para que pueda haber una buena digestión. Alimento que disminuye el vaciamiento gástrico, como dato rápido, son los lípidos, las grasas. Por eso cuando uno come grasas, se siente lleno y muchas veces es difícil digerir las grasas. Por eso nosotros no recomendamos comidas grasas, frituras, cuando una persona ha tenido un problema médico gastrointestinal, porque disminuye el vaciamiento gástrico, ¿sí? Y eso tiene que ver con qué órgano creen que es el que envía sus hormonas, sus péptidos, su secreción para disminuir el vaciamiento gástrico cuando uno consume grasas. ¿Qué órgano contribuirá a enlentecer ese vaciamiento gástrico cuando consumimos grasas? Grasas. ¿Quién me ayuda a digerir las grasas? ¿Qué es secreción? La bilis, la vesícula biliar, ¿no? Por intermedio de una hormona que se llama colecistoquinina, por ejemplo, que estimula la secreción de la vesícula. Se contrae la vesícula por la colecistoquinina, pero disminuye el vaciamiento gástrico. Entonces, para darle tiempo a la vesícula para prepararse para la digestión, ¿no? Entonces, tenemos, como les digo, una serie de hormonas que vamos a mencionar las principales. Lo tenemos resumido aquí en este cuadro. La gastrina es un estímulo, es estimulada para su secreción por las proteínas, ¿no? Por la distensión gástrica y por nervios, ¿no? Entonces se producen las células G del antro gástrico, el bordeo del yeyuno, y estimula la secreción de ácido gástrico y crecimiento de la mucosa. Entonces, la gastrina estimula la formación de ácido. Miren la colecistoquinina, que es lo que les decía. ¿Quién estimula la colecistoquinina? Proteínas, grasas y ácidos. ¿Sí? Entonces, si yo me como un caramelo, ¿produciré más colecistoquinina? No, ¿no es cierto? Porque el caramelo, que vendría a ser un glúcido, un carbohidrato. Y miren cuál es el estímulo para la secreción: proteínas y grasas. Entonces, como más o menos para que vayan pensando, mezclas en tu cabeza que pueden venir en el examen clínico. Entonces, ¿qué tipo de alimento les estamos dando? Estimula, como una verdadero o falso, ¿no? Estimula los caramelos, estimulan la secreción de colecistoquinina. Falso, porque los carbohidratos no estimulan la secreción de colecistoquinina. ¿Qué pasa con la colecistoquinina? Se produce en el duodeno, en el yeyuno y el híleo, estimula la secreción de enzimas pancreáticas, la secreción de bicarbonato pancreático,
la contracción de la vesícula biliar para digerir las grasas, ¿no? La secreción de las enzimas pancreáticas para digerir proteínas y grasas y carbohidratos, y el crecimiento del páncreas exocrino. O sea, no el que produce insulina, sino el que produce estas otras enzimas digestivas. Y miren lo que inhibe la colecitoquinina, el vaciado gástrico. Por eso, cuando ustedes ingieren grasas, estas grasas en contacto con el estómago, que lo que van a hacer, y el intestino, va a hacer que estas células del duodeno y el ilium produzcan colecistoquinina. Cuando se produce esa colecistoquinina, ¿qué hace la colecistoquinina? Cierra el píloro, lo cierra. Entonces al estómago no le es tan fácil vaciarse. Esa es la razón por la cual las grasas disminuyen o enlentecen la digestión, por secreción de colecistoquinina. ¿Ya? Todo tiene una explicación. La secretina es estimulada por ácidos y grasas, se produce también en otras células llamadas S del duodeno y del ilium. Se estimula la secreción de pepsina para la digestión de proteínas, secreción de bicarbonato, más crecimiento del páncreas. También inhibe algo del estómago, pero no es que disminuye el vaciamiento. La secretina lo que hace es disminuir la secreción de ácido. Entonces, otro que podría venir como verdadero o falso. Miren, la secretina, la función de la secretina, ¿a cuál de estos péptidos que estamos viendo hasta ahorita se opone? La secretina inhibe la secreción de ácido gástrico. Entonces, ¿a quién se está oponiendo? Si inhibe la secreción de ácido gástrico, entonces lo opuesto sería un producto hormonal que estimule el ácido gástrico. ¿Cuál era? La gastrina. Entonces, gastrina y secretina tienen propiedades encontradas, ¿no? El péptido inhibidor gástrico, miren que este sí es estimulado tanto por proteínas, grasas y hidratos de carbono. Si ustedes están consumiéndose su salchipapón, ¿sí? Y encima se meten su gaseosa, ¿cuál de estos que estamos viendo hasta acá, de estos cuatro, con toda seguridad va a ser estimulado? Con un salchipapón así, eso de campeonato. Acá ven el salchipapón, ¿dónde se come el mejor salchipapón? ¿En qué escuela? ¿Dónde? ¿Rodonto? Para probar. Para estimular mis péptidos gastrointestinales. Entonces, miren, ¿qué es lo que contendría una salchipapa? Y encima con su huevo, ahí se pone. ¿Qué trae? Trae proteínas, trae frituras, trae aceite, trae grasas. La proteína que viene del mismo embutido, ¿no? Trae grasa y trae carbohidratos también, sobre todo si encima a la papa le suman su gaseosón, ¿no? Entonces ya saben, las chicas no se dejen engañar. El péptido inhibidor gástrico no se ha estimulado de esta manera por estos chicos. Entonces, miren, hasta ahorita, y va a ser el único de todas estas hormonas gastrointestinales, el único que es estimulado, dato para sistematizar, el único que es estimulado por los tres tipos de macronutrientes a la vez es el péptido inhibidor gástrico. Se produce en las células K del duodeno y ilium. Esto definitivamente no lo voy a tomar, es muy médica. Pero, miren, estimula la liberación de insulina. ¿Y por qué estimulará la liberación de insulina este de acá y no los demás? ¿Por qué? Por lógica. Exacto. Porque tiene que ver con la digestión de los carbohidratos, es estimulado por los hidratos de carbono. Entonces reconoce que hay hidrato de carbono y estimula la secreción de insulina. Y este péptido inhibidor gástrico característicamente realiza esa función. ¿Qué cosa inhibe? La secreción del ácido gástrico. Es decir, se opone también a la gastrina. Entonces pueden hacer un poquito de juegos mentales con este cuadro lo más maquiavélicamente posible, como
La motilina es estimulada por grasas, ácidos y por estimulación de los nervios directamente, se producen las células híbridas del Y1, y este sí estimula el vaciamiento gástrico, ¿no? Miren, estimula la motilina, yo facilito de aprender, motilidad es movimiento, entonces la motilina se encarga de estimular la contracción del estómago y la contracción del intestino, ¿ya? Bien. La saliva, rápidamente, 800 a 1500 mililitros en promedio, 1000 mililitros, un litro de saliva, se producen estos grupos glandulares, ¿no? La glándula parótida, la glándula submandibular y la sublingual debajo de la lengua, ¿sí? Entonces, producen las células de las glándulas salivales tienen un montón de mitocondrias, ¿no? Para producir precisamente los péptidos que ayudan a la digestión inicial de los carbohidratos. La secreción serosa de la saliva contiene una alfa-amilasa llamada tiamina. Esta alfa-amilasa, las amilasas digieren carbohidratos, digieren el carbohidrato más grande, ¿no? La secreción mucosa, aparte, contiene enzimas que sirve para la lubricación y la protección de las glándulas. Miren los diferentes tipos celulares en cortes. Las células salivales también secretan iones, 9 iones, todo es canales, en cada célula del organismo se mueven canales, ¿sí? Se mueven iones, y esto, imagínense, a nivel microscópico es lo que gobierna todas nuestras funciones, ¿no? Entonces, esa es básicamente la función de la saliva, y ya sabemos que es digerir los carbohidratos. ¿Cómo se regula? Por impulsos parasimpáticos. Ya eso también lo sistematizamos, ¿sí? El parasimpático es el que estimula todas las secreciones del tubo digestivo, ¿sí? El simpático puede estimularlos en algunas ocasiones, como puede también inhibirlos, ¿ya? Sus núcleos de secreción se encuentran en el sistema nervioso central, y los estímulos son captados por el contacto del alimento con la mucosa de la lengua, boca y nariz. El parasimpático estimula, el simpático distribuye, ¿no? Y miren dónde están los receptores del parasimpático, están en la membrana, ¿sí? ¿Cuál es el neurotransmisor característico del sistema simpático? ¿Cuál es? ¿Qué hormona hemos mencionado? Adrenalina y noradrenalina. Y del sistema parasimpático, ¿cuál es? Acetilcolina. ¿Ya? Entonces, adrenalina y noradrenalina para el sistema simpático, acetilcolina para el parasimpático. Bien. Y cada uno de ellos estimula a un segundo mensajero diferente. Bien. El sistema simpático, a través de receptores beta, estimula la producción de uno de esos segundos mensajeros que estudiamos en las primeras clases, AMP5. Mientras que la acetilcolina, a través de sus receptores muscarínicos, así se llama, estimula la vía del inositol, que se encarga de manejar calcio. ¿Y para qué será ese calcio? Miren, ¿para qué era el parasimpático? Dijimos, estimula al tubo digestivo, ¿no es cierto? A través de los receptores muscarínicos, trifosfo, inositol y calcio se produce. ¿Para qué me servirá ese calcio? Puede ser, pero específicamente qué función es la que va a cumplir ahí ese calcio. ¿De qué? Vamos. Contracción muscular. ¿De qué músculo? El músculo liso que está en las paredes de las vísceras intraabdominales. Eso es lo que hace la acetilcolina. Libera calcio, es para la contracción muscular. Fíjense cómo estamos integrando poco a poco cada uno de los capítulos que hemos ido viendo de manera secuencial, ¿sí? Así es como funciona el cuerpo, y ahora ya empezamos a hablar un lenguaje que nos permite entender estas cosas poco a poco, ¿ya? Yo les cuento como una anécdota que
yo he tenido bastante la escuela de medicina y yo era un médico muy clínico, muy clínico, muy macro de la historia clínica, examinar a un paciente y hacer esos diagnósticos. Pero la pandemia me recluyó en casa. Y cómo sobreviví de la manera más increíble del mundo, lo último que yo esperaba era tener que enseñar fisiología. Porque a mí siempre me gustó trabajar con clínicos, allá con el paciente, ¿no? Y lo último que yo esperaba, sinceramente, les digo, era enseñar fisiología. Inclusive mandaron un aviso, me acuerdo, y era para un curso que se llama fisiopatología. La fisiopatología tiene que ver ya con las mismas enfermedades. Entonces ya era más clínico. Y después me dijeron, no, es que me han dado una verdad, es para enseñar fisiología. Pero en ese momento que estábamos en plena crisis, ¿qué podía decir que no? El tema es que la fisiología hay que leerla y entenderla bien. Y la fisiología que yo estudié hace varios siglos era completamente diferente con todos los avances científicos que han habido, con todo el nuevo conocimiento que ha habido, pero tuve una gran fortuna. El que sabe fisiología entiende perfectamente medicina. Y eso es indiscutible, porque aunque yo no veo acá una persona, no es cierto, ninguno de ustedes ve una persona aquí, pero a mí esta información me dice qué tengo que hacer yo para manejar enfermedades. Así, a este nivel, ¿no? Me explica síntomas. Por ejemplo, yo digo, si está muy estimulado el parasimpático, ¿qué voy a tener? Probablemente voy a tener dolores, porque voy a tener mucha contracción, voy a tener muchas secreciones, el paciente va a producir exceso de saliva, el paciente va a tener diarrea probablemente. ¿Se dan cuenta? Entonces, me lo explico por esto de acá. Este calcio que aumentó va a ocasionar dolor. Y por ejemplo, cuando se libera mucha acetilcolina en el tubo digestivo, en aquellas personas que lamentablemente deciden autoeliminarse con raticidas, porque esos raticidas tienen mucho estimulante del sistema parasimpático. Entonces, el que llega con ese envenenamiento, llega con la boca llena de saliva, con diarrea que le ha vencido, una sudoración tremenda. ¿Y qué hacemos nosotros? Miren esta rayita que está aquí, bloqueando la unión de la acetilcolina con su receptor muscarínico. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta molécula? Se llama atropina. La atropina es un antagonista opuesto del sistema parasimpático. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos esos envenenamientos que los reconocemos porque sabemos que por un exceso de estimulación de acetilcolina le damos atropina? Por eso les digo, no vamos a llegar a todo el nivel más profundo, pero inclusive esta célula deberíamos, si estuviéramos en una clase de medicina, yo les exijo a mis estudiantes de fisiología que me busquen el esquema de cada una de las células con todos sus canales y sus receptores. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a entender cuando estimulo un receptor, ya sé qué cosa va a tener el paciente. Cuando lo bloqueo, ya sé qué puedo hacer yo con ese paciente que tiene esa alteración. Cuando hay defectos congénitos de estos receptores o canales, también podemos deducir cuál es el problema. Entonces, realmente el que estudia fisiología a este nivel y más profundo todavía, no tiene ningún problema para entender al paciente, saber qué le va a preguntar, inclusive en la historia clínica, y saber cómo lo va a manejar. Así que cuando regresé otra vez a trabajar al hospital, mientras algunos estaban pidiendo tiempo para condicionarse, yo estaba sabiendo mucho más de lo que yo ya sabía. Y entendía mucho más de todo lo que yo sabía de medicina, ahora lo entendía mejor todavía. Pero es lo que trato de transmitirles a ustedes ahora, como trata de sistematizarlo para que entiendan un poquito resumido cómo funciona el cuerpo. Bueno, estos son los centros neurológicos, que es el tronco cerebral, desde donde parten, llegan las señales y parten nuevamente hacia las diferentes glandas. Lo mismo, aquí está la estimulación de la secreción salival. Miren, llega el estímulo, nariz. ¿Sí? ¿Quién tiene la nariz más grande aquí? Más estimulada. Miren esto. ¿Sí? Olfato, por eso le digo un olor que despierta inmediatamente, ¿no? Mi comida favorita, ¿no? Yo conozco ese olor. Se estimula, uno empieza a salivar, ¿no? Entonces, por eso, esos receptores
funcionan de una manera muy especial y llevan la información al hipotálamo. El hipotálamo activa el centro de la saliva en el tronco cerebral. ¿Qué pasa? Hay activación simpática y parasimpática. Eso llega, miren, hasta las glándulas salivales y empiezan a salivar. ¿Ya? Entonces, así es. Los estímulos, los olores, el gusto, ¿no? El contacto, la masticación y la náusea también, que les encanta provocarse el vómito, ¿no? Entonces, así es como se regula la secreción de saliva. Bueno, esto ya es un poquito más detallado, ¿no? Miren cómo se puede estudiar cada una de las células del organismo. Esta es la forma como yo le exijo a un estudiante de medicina que me estudie los diferentes procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, así es como se produce la absorción, la secreción, perdón, acá para formar la saliva, ¿ya? Y también con los estímulos que vienen, miren, norepinefrina, eso significa que esto viene de arriba, que viene desde arriba para estimular la secreción de la saliva. ¿Por qué acá tendré calcio? Y tendré trifosfinoxitol. Miren, acá tengo simpático y también parasimpático, acetilcolina allá y acá norepinefrina. Miren lo que hacen, ¿no? Acetilcolina en las células bioepiteliales, porque los conductos salivales están también recubiertos de músculo liso. ¿Para qué? Para poder secretar. Para eso. Bien, la secreción esofágica básicamente es de protección mucosa, ¿sí? Y sus movimientos, tanto de la faringe como del esófago, lo que hacen es permitir la deglución, el paso del bolo, ¿no? De ahí pasamos al estómago, y el estómago sí tiene dos tipos de glándulas importantes: las esofíticas oráficas, que forman ácido, y las glándulas pilóricas, que secretan principalmente moco. ¿Por qué recién al final se produce tanto moco allí? El píloro es la última parte del estómago, para proteger al intestino y para proteger a las enzimas pancreáticas, ¿sí? Para que se puedan activar y nos permitan digerir, disminuyendo la acidez de la secreción que va a entrar hacia el intestino. Ya sabemos que la gastrina es la más importante dentro de la estimulación del ácido, ¿sí? Miren todos estos pliegues, cada una de estas células así. Aquí encima, ahí es donde se va a formar una capa de moco, y además va a haber secreción de bicarbonato a ese nivel. ¿Para qué? Para proteger a estas células para que no se ulceren. Cuando no se produce, cuando hay alteración de esos mecanismos, cuando se produce alteración de esos mecanismos, por ejemplo, esta secreción depende mucho de prostaglandinas, ¿ya? Y los medicamentos que inhiben las prostaglandinas por excelencia son los antiinflamatorios. Entonces, por eso deben haber escuchado que cuando uno toma una medicina para el dolor, un antiinflamatorio, puede producirse una úlcera en el estómago o en el intestino. Bueno, estas son las fases de la secreción del ácido clorhídrico, que es secretado por las células parietales. Aquí tienen un tipo final. Cuando secretan su jugo ácido, las glándulas canalículas hacen directamente su secreción a la glándula ósea. Y finalmente se concentra el ácido clorhídrico, se secreta cloruro de potasio y pequeñas cantidades de cloruro sódico para diluir toda esta secreción, y recién ahí se secreta el ácido hacia la glándula. Lo mismo, las células parietales produciendo, acá hay un intercambio de potasio con hidrógeno, una teasa. Aquí en el cloro facilitado realmente se forma un poco de bicarbonato, en fin. Detalle, ¿no? Miren, mecanismo propuesto para la secreción de ácido clorhídrico, no vamos a detener mucho en esto. Basta con saber que allí se produce por estímulo de gastrina ácido, que me permite también secreción de pepsinógeno, es decir, digestión inicial de proteínas, y hay una lipasa gástrica que me permite empezar a digerir las grasas. Miren, así de complejo puede ser estudiar fisiología inicialmente, pero cuando uno se acostumbra a muchos procesos se repiten. Cuando uno le encuentra la lógica, por ejemplo, acá hay como pueden ver, una bomba de protones que se llama la hidrógeno potasio tepeasa. ¿Alguien alguna vez ha tomado un medicamento que se llama
omeprazol. Nadie para gastritis, no han visto tampoco en casa. Esos medicamentos actúan a este nivel, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, disminuyendo, miren, cuando tenemos hidrógeno, la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, o bomba de protones. Esta de acá es esencial para bombear hidrógeno, para bombear protones. Entonces, si yo la bloqueo, ¿qué cosa voy a disminuir? La secreción ácida. Por eso el omeprazol y sus congéneres van a disminuir la secreción ácida de manera muy potente. Lo mismo, miren, intervienen canales de cloro, acá, y acá hay secreción de ácido. ¿Qué va a pasar cuando se junten en la luz del estómago el hidrógeno y el cloro? ¿Qué se va a formar? Ácido clorhídrico, y ese es el ácido característico del estómago. El pepsinógeno también es necesario, pero para la digestión gástrica de la proteína, ¿no? Y las proteasas, ¿no?, van extinguiendo poco a poco las proteínas para convertir en proteínas pequeñas y en aminoácidos, y estos sí ya son absorbibles, ¿no?, los aminoácidos. La pepsina, ¿no?, la mucosa gástrica segrega pepsinógeno, que es una enzima inactiva. Entonces acá estas células producen pepsinógeno. ¿Quién activa el pepsinógeno? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico que el mismo estómago produce. Y una vez que ocurre esto, el pepsinógeno se convierte en pepsina. Y la pepsina, ¿qué es lo que hace? Empieza a digerir las proteínas. Aquí lo que decimos, acetilcolina excita la secreción de pepsinógeno, la de ácido clorhídrico además y la de moco. Todas las secreciones de acetilcolina. La gastrina y la histamina estimulan la secreción de ácido por las células parietales. La histamina también. Por eso hay otro tipo de medicamentos que bloquean a los receptores de histamina en el estómago. ¿Cómo se llama ese medicamento que nosotros tenemos aquí? Se llama ranitidina, que también disminuye la secreción ácida. Pero es menos potente que el omeprazol. El omeprazol rapidito disminuye la secreción ácida. La ranitidina no, demora más. Entonces, pero si yo tengo que tomar esos dos medicamentos a largo plazo, o sea, si en el momento ahorita, rápido, yo quiero una disminución de la secreción ácida, es omeprazol. Pero si voy a tomar ambos medicamentos a largo plazo, con una gastritis, por lo que fuera, porque tomo antiinflamatorios y haciendo con mi estómago, ambos van a tener el mismo efecto a largo plazo. La regulación de la secreción ácida tiene varias fases, empezando por la fase cefálica, ¿sí?, y el estímulo mecánico y ácido aquí a nivel del mismo estómago. Cuando el pH del jugo gástrico, miren, desciende por debajo de 3, es decir, cuando ya está muy, muy ácido, imagínense eso, nos tiramos el brazo que se hace y nos quema tremendamente. Allí disminuye la secreción gástrica, por debajo de 3. ¿Ya? Esto aprendan. Cuando ya es muy ácido, se suspende la secreción de ácido. ¿Por qué? Porque se inhibe la gastrina, algo lógico. Entonces, hemos estado repitiendo a cada rato, la gastrina estimula la secreción ácida, la gastrina estimula la secreción ácida, la gastrina estimula la secreción ácida. Si ya tengo mucho ácido, el pH es 3, ¿qué se va a inhibir? Lógico, fue la gastrina, para no producir más ácido, ¿no? Y el ácido produce un reflejo nervioso inhibidor que frena la secreción ácida. Las fases de la secreción gástrica, la cefálica, que supone el 20% de la secreción gástrica y es mediada por el nervio vago. La fase gástrica, que es cuando ya el alimento tiene contacto, estimula 70% de la secreción, ¿no? Y la fase intestinal, es decir, cuando ya el bolo pasó al intestino, 10% más de estímulos nerviosos.
Lo mismo, pero creo que tengo uno mejor. Acá. Miren, los alimentos que le gustaba arroz con pollo, porque son dulces. Entonces tenemos, miren, alimento, acá, todo acá. No hemos probado nada, pero ya estamos secretando. Eso se llama la fase cefálica, ¿no? Miren, acá está el estímulo, acá está el centro integrador, ¿sí? Y luego tenemos, a través de las neuronas parasimpáticas, tenemos estimulación de qué? Miren esta red de aquí, amarilla, como solemos nosotros en anatomía pintar a los nervios. Aquí está el plexo mienteno, y ese es el que estimula a las células diferentes, estas que estamos estudiando, que producen la secreción, ¿no? ¿Ya? Y entonces tenemos, además, en la luz del estómago hay reflejos que se despiertan por el contacto directo con las células, ¿no? O por la distensión, porque se empieza a producir secreción. Lo mismo, alimento, estímulo, aminoácidos o péptidos, porque como el estómago digiere las proteínas, entonces aminoácidos o péptidos, ¿no? Entonces el alimento inicia la secreción gástrica de gastrina y se estimulan los referentes aquí del nervio vago. Entonces tenemos neuronas sensitivas y las diferentes células ya aquí que hemos estado mencionando empiezan a producir su compuesto. Miren, la célula G gastrina, esta célula somatostatina, la célula S, ¿no? La histamina, aquí en la célula parietal, y se produce además ácido, ¿no? A través de las células parietales, que aquí en las células principales se produce peroxinógeno y el ácido clorhídrico que vino por un canal de cloro, recuerdan aquí, que se une con este hidrogeno que está siendo secretado, hace un ácido clorhídrico y se activa el peroxinógeno convirtiéndolo en peso. Lo mismo, pero saborear el alimento, estimula los núcleos del vago en el encéfalo, cuando no estimulando al vago. El vago estimula la secreción de ácido y así poco a poco, ¿no? La distensión del estómago, aquí activa el nervio vago. No hay nada que hacer, vamos a quedarnos alimentos. Aminoácidos y péptidos estimulan la secreción ácida. Y en la fase intestinal se inhibe el vaciamiento gástrico porque enzima o el cisto. Aquí están el resumen de las principales células que hay aquí, para que lo tengan como conocimiento del cibertor, ¿no? Y las diferentes secreciones que se producen. El estímulo para la liberación, que es lo mismo que hemos estado viendo. ¿Cómo se inhibe la secreción gástrica? Ya sabemos que es por el ácido muy intenso, por un reflujo enterogástrico cuando el alimento llega al intestino delgado. Entonces, es como si le dijera el sistema nervioso, ya pasó, ya te tocó a ti, ya fuiste, ¿no? Deja que trabaje el intestino, no le mandes ácido para la secreción ácida. Y algunas hormonas, el quimo que mencionaron, efectivamente llegan a las hormonas superiores del intestino y esto estimula a las hormonas intestinales. Lo mismo, ¿no? Simplemente grafitado. Lo mismo, grafitado. Acá está, miren. Este celeste, acá está el ácido, ¿eh? Aquí está el ácido clorhídrico, ¿ya? Pero miren esto de acá. Todo esto es moco. Todo esto es moco. Y aquí están las células productoras de la secreción de gástricas. ¿Y qué más vemos aquí? Miren, ¿qué vemos aquí? HCO3, que es bicarbonato producido por células macroscópicas, ¿no? Para tamponar la acidez. La barrera de moco bicarbonato, miren, cuando el jugo gástrico baja mucho, miren ese pH de 2, está sumamente ácido, ¿no? Esto ya está inhibiendo la secreción gástrica por disminución de los niveles de gastrina, ¿no? Y acá la capa de moco, miren otra vez, protege a estas células de aquí. Más la secreción de bicarbonato que hay por acá. Todo eso protege, ¿ya? Bien, vamos a dejarlo ahí, ya mañana continuamos con el intestino delgado. ¿Alguna pregunta, alguna consulta antes de terminar aquí? No se puede discutir, están haciendo buenas notas, ¿no? No se puede discutir. Ya, bien chicos, nos vemos mañana. Dicen en el aula 303. A las 2. Deberían 6 para no esperar. ¿Ya? Cuídate. Sí, recuerden que tenemos un montón de regalos. Por eso es, va a ser 1 o 2 sábados, no va a ser más.